Buenos días. Hablaremos de colibacilosis y la enfermedad del edema. Se le llama colibacilosis a toda enfermedad del tracto digestivo que puede cursar a nivel entérico local o sistémico, producida por la bacteria Escherichia coli, sea cual sea la especie afectada, bueno, animal afectada. Y algunas de las sinonimias son la enfermedad colienterotoxemia, colibacilosis entérica porcina, colisepticemia, colibacterosis y diarrea enteropatógena. En la etiología, pues hay muchos tipos de E. coli. Algunos son habitantes normales de la flora intestinal, pero otras cepas pueden causar varios cuadros clínicos, llegando a ser una de las principales enfermedades base común y de incidencia frecuente de la industria porcina. Fundamentalmente causa enfermedad y muerte en lechones recién nacidos y recién destetados. Perdón, el agente etiológico es Escherichia coli, que es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae. Esta bacteria es un gran bacilo negativo flagelado y anaerobio facultativo y tiene una cápsula con lipopolisacáridos. Las cepas patógenas de E. coli permiten clasificarlas en patotipos que también pueden aislarse en huéspedes sanos siendo una infección latente. Las dos que afectan más a cerdos son la E. coli enterotoxigénico, por sus siglas ETEC, que su principal factor de virulencia son las adhesinas y toxinas. Las adhesinas más importantes son las fimbriales, pues pueden permitir la unión de forma específica de receptores presentes en los enterocitos y el moco. Las más frecuentes son la F4, la cual se adhiere a los enterocitos del duodeno, yeyuno e ilion, mientras que las fimbrias F5, 6 y 7 se adhieren a enterocitos de yeyuno e ilion. Estas adhesinas no determinan la capacidad para dañar, pero sí la capacidad para adherirse de la E. coli. Se ha demostrado que hay cerdos que no poseen receptores para determinadas fimbrias en su intestino, por lo que pueden ser resistentes. La otra cepa es E. coli enteropatogénico, por sus siglas EPEC, y causa una enfermedad clínica al unirse a los enterocitos por la proteína intimina, produciendo una destrucción de las microvellosidades, reduciendo así la superficie intestinal, alterando la digestión y absorción de los nutrientes. Estas están implicadas en diarreas postdestete, aunque pueden intervenir en diarreas en lactación. En la historia de la enfermedad, Escherichia coli fue descrita por primera vez por el alemán Theodor Escherich y en 1885 fue aislada a partir de personas y animales con síntomas de enfermedades gastrointestinales. Se presenta en 5 tipos principalmente, que es la diarrea neonatal, que son los primeros 4 días después del parto, diarrea previa al destete en los lechones, que son los primeros días después los primeros 4 días postparto hasta el destete, y la diarrea postdestete, que son los primeros días después del destete, y enfermedad del edema los primeros días después del destete, y otras enfermedades que varían, puede ser mastitis u otras. En los signos y lesiones, el cuadro clínico es la diarrea,
acuosa amarillenta o de color grisáceo, aunque a veces se encuentran estreñidos y se debilitan con rapidez. Hay una mala absorción de los nutrientes que puede provocar anorexia y reducción de la ganancia media diaria del peso vivo. Y también hay deshidratación. Los cerdos infectados se atontan y maman sin rigor o se rehúsan a mamar. En las lesiones hay enteritis catarral, leche coagulada en el estómago y ganglios linfáticos mesentéricos que están aumentados de tamaño y edematosos. En la patogenia afecta a animales jóvenes. La vía de entrada es fecal-oral y la Escherichia coli actúa sobre las células del Leeuwenhoek del intestino delgado, provocando que éstas absorban las enterotoxinas de la célula en vez de los electrolitos normales, lo cual lleva a una diarrea profusa hipersecretoria. Existen dos factores determinantes, el animal y la cepa bacteriana. La propiedad de la cepa actuante va a determinar si la enfermedad es una colibacilosis séptica, que es la cepa invasiva, o si es simplemente diarrea, que es la cepa productora de enterotoxina. Y la mortalidad en un grupo afectado es alrededor de un 5%. En el diagnóstico, las pruebas de laboratorio son inmunofluorescencia directa, seroaglutinación, ELISA, cultivo antibiograma y un pH de heces, que si es ácido es diarrea por mala absorción y si es básico, diarrea secretoria. Para el control se necesitan técnicas adecuadas de manejo, que es todo dentro y todo fuera, combinado con una buena limpieza y desinfección para reducir la carga bacteriana, al igual que minimizar el estrés de los lechones. Vacunación en cerdas entre las 6 y 8 semanas antes del parto y la revacunación 2 a 3 semanas antes del mismo. Para los lechones se utiliza un protocolo de inmunización activa y también se debe controlar la temperatura ambiental y del nido. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la enfermedad del edema. Y algunas de sus sinonimias son enfermedad de los edemas, edema del cerdo, enfermedad edemática del cerdo, enfermedad edematosa porcina y colenterotoxemia. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, es causada por infecciones entéricas por cepas de E. coli que producen verotoxinas, las cuales se van a absorber vía sanguínea y van a producir lesiones en paredes arteriales, provocando edema ocular, edema facial, signos nerviosos y muerte súbita. Su distribución es mundial y se ven afectadas granjas de todo tamaño y sistema productivo. La E. coli que va a provocar esta enfermedad es la cepa EDEC o STEC, la cual produce la toxina Shiga, abreviada como STX2E o VT2E. Esto bueno, ST es toxina Shiga y VT es verotoxina. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la historia de la enfermedad, entre 1960 y 1970 fue una patología muy común en Europa, especialmente en Reino Unido. Esta fue una causa muy significativa de muerte en cerdos de 1 a 2 semanas tras el destete, ya que en esta época la mayoría de los lechones no se destetaban hasta las 5 semanas de vida. A finales de 1970, a medida que los destetes tempranos se combinaron con un mejor alojamiento y dietas formuladas específicamente para los lechones, la enfermedad desapareció en buena medida, tanto así que en la experiencia del doctor Mark White, él fue muy famoso y entre 1981 y 2015 trabajando tanto en Reino Unido como en países extranjeros, únicamente se le limitaron a 3 casos. Sin embargo, desde 2014 se ha descrito un número creciente de casos de enfermedad del edema en Reino Unido, Irlanda y en Europa continental, aunque todavía no está claro el porqué. Siguiente, por favor.
Y bueno, en cuanto a signos y lesiones, van a presentar un cuadro nervioso que va a incluir ataxia, parálisis de los miembros y convulsiones. A veces se puede presentar diarrea líquida con restos de sangre fresca en la última fase de la enfermedad, edema en párpados y cara, edema externo e interno, el que va a ser por el daño a vasos sanguíneos causado por la toxina Shiga. Los cerdos muertos suelen tener una buena condición corporal y presentan el estómago lleno de alimento, y en la curvatura mayor vamos a observar un edema marcado entre la mucosa y la capa muscular entérica. Cuando no se observan lesiones claras, la enfermedad puede llegar a confundirse con meningitis estreptocócica o la enfermedad de Gleiser. Y una manera sencilla de diferenciarla es que la enfermedad del edema no va a cursar con fiebre y va a ser, bueno, y cualquier tratamiento va a ser ineficaz. En ocasiones la muerte llega a ser súbita, sin signología previa, e incluso pueden no observarse lesiones evidentes. Y en algunos casos pueden observarse una enteritis catarral o hemorrágica con el intestino generalmente dilatado y con poco contenido, que debe diferenciarse de la cepa enterotoxigénica. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la patogenia, como se mencionó, es principalmente por fimbrias, las cuales son prolongaciones que son utilizadas por las bacterias para adherirse a la superficie, en este caso de los enterocitos. Y los receptores intestinales van a variar en función de la edad, debido a que la enfermedad del edema está asociada de forma mayoritaria a la fiembria F18, cuyo receptor solo se va a expresar a partir de los 21 días de edad. La enfermedad solo va a aparecer en animales a partir del destete. Sin embargo, esto no significa que los animales no puedan ser infectados con anterioridad durante la fase de lactación. Su mortalidad es prácticamente del 100%, por lo cual es muy difícil de controlar. Y existen tres principales presentaciones: la forma clásica postdestete, la forma clásica tardía y la forma tardía errática. La siguiente, por favor. Para la forma clásica postdestete se va a presentar del quinto al séptimo día posterior al destete, ya que este es el momento ideal en el que se dan las condiciones óptimas para la proliferación de esta cepa. Un porcentaje importante de lechones tardan más de un día en empezar a ingerir, por lo cual la anorexia provocada va a alterar la morfología intestinal, comprometiendo la permeabilidad, disminuyendo la altura de las vellosidades y aumentando la profundidad de las criptas. Esto va a alterar la función digestiva, generando un cambio en el equilibrio bacteriano, el cual va a ser aprovechado por estas bacterias patógenas. Todo está aunado con el estrés del destete, la ingesta de piensos con nutrientes difíciles de digerir y la pérdida de inmunidad materna también van a provocar efectos perjudiciales en la salud intestinal. Y bueno, esta pérdida de inmunidad no debería ser no debería ser una influencia directa para la aparición de la enfermedad del edema, ya que las fimbrias F18 son poco inmunogénicas. Sin embargo, sí se puede afectar de forma secundaria debido a que muchas veces se utilizan tratamientos con antibióticos para controlar otro tipo de patologías, lo cual puede provocar desequilibrios en la microflora. Y estos desequilibrios van a ser aprovechados por la cepa, generando resistencia cuando cese el tratamiento. Y ya para terminar con esta forma, es que esta disbiosis de la microflora y proliferación resultan en la forma clásica por postdestete. Y ya, la siguiente. En cuanto a la forma clásica tardía, se va a presentar de la sexta a la octava semana de vida, y esta es la más frecuente hoy en día. Está asociada a cambios de pienso, en lo que se emplean ingredientes principalmente fuentes de proteína menos digestibles o que tienen una elevada concentración. Los animales afectados siempre suelen ser los mejores del corral, ya que son cerdos que se empachan, por así decirlo, en ocasiones porque deben comer de forma compulsiva debido a las altas densidades poblacionales o un déficit en el espacio de comedero, de pienso y o agua, a lo que se le suele añadir una insuficiencia en la digestión gástrica debido a la elevada capacidad de ingesta de las líneas genéticas modernas y el exceso de proteína en la dieta. Esto va a desencadenar un pH estomacal demasiado alcalino, el cual va a facilitar que los microorganismos patógenos pasen al intestino. La siguiente, por favor. Y bueno, en la forma tardía errática, se da una presentación tardía, que es cuando el animal ya pesa entre 18 y 40 kilogramos. Esta está en aumento principalmente en España y se cree que es debido al uso de antibióticos y óxido de zinc, los cuales protegen a los lechones durante la fase de transición. Estos dos elementos
los utilizan para prevenir diarreas, ya que evitan que la E. coli se adhiera y también evita su proliferación. Y mientras son eficientes y no generan resistencia, estos tratamientos, como lo mencioné, van a evitar su multiplicación y justo también van a afectar a bacterias beneficiosas como lactobacillus, enterobacterias y streptococcus. Esta situación va a llevar a que el momento en el que se retira o reduce el medicamento, si una cepa de EDEC coloniza el intestino, va a lograr proliferar sin ningún tipo de competencia. Esto suele ocurrir habitualmente cuando ingresan a la etapa de engorda, sumado con el estrés del cambio, la adaptación a nuevos piensos y en ocasiones a condiciones ambientales y calidades de agua que no son óptimas. Es posible que los cerdos afectados no muestren signos específicos, limitándose a bajas súbitas sin más lesiones que enteritis y congestión de ganglios mesentéricos. Y esta signología poco específica ocurre principalmente en este tipo de, bueno, en esta forma, y esto puede llevar a que muchas veces se confunda con casos de la cepa enterotoxigénica. La siguiente, por favor. Bueno, en una forma temprana sería un tanto fácil, entre comillas, diagnosticarlo si consideramos que afecta a los mejores animales del corral y no cursa con fiebre y desaparición aguda. Sin embargo, en fases posteriores y en donde los signos no son específicos, la histopatología puede resultar determinante para identificar el edema del espacio perivascular del cerebro y la encefalomalacia con escasa infiltración de células inflamatorias. El cultivo y aislamiento tradicionalmente se ha utilizado como criterio de patogenicidad, ya que permite determinar si la E. coli produce hemólisis en agar sangre, aunque este hecho no es determinante, ya que varias cepas pueden no producir hemólisis, incluso mismas cepas de la que provoca la enfermedad del edema pueden no provocarlo. Hoy en día las técnicas de PCR sobre las colonias aisladas o directamente sobre las muestras van a ofrecer un resultado muy rápido y van a permitir clasificar a los E. coli en función de sus factores de virulencia, ya sea fibrias o toxinas, a lo que se le va a denominar como virotipado. Esto va a permitir una identificación clara del patotipo y de su capacidad patogénica. Las heces, los hisopados rectales o sobre mucosa intestinal, los tramos de intestino y los ganglios linfáticos de animales afectados van a ser buenas muestras para este tipo de análisis. La siguiente, por favor. Y bueno, la enfermedad del edema debe ser diferenciada de la enfermedad del ojo azul, estreptococosis, septicemia por salmonela, envenenamiento con compuestos arsenicales y cualquier afección que presente un cuadro neurológico. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, esta es una tablita que encontré resumiendo algunas opciones. Los antibióticos van a reducir la presencia de la enfermedad. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado, ya que si no se cumplen los intervalos de dosificación o no se cumple el tratamiento de forma adecuada, van a provocar resistencia y van a propiciar que prolifere esta cepa. El óxido de zinc, como lo dije anteriormente, es utilizado para inhibir la adhesión de E. coli. Sin embargo, su uso está limitado a 15 días, ya que es lo que se permite de forma legal. La nutrición sería un buen factor a considerar, ya que una buena nutrición va a propiciar que exista un equilibrio dentro de la microflora. La siguiente, por favor. La higiene, que como hemos visto durante el semestre es muy importante. Se puede utilizar el sistema todo dentro, todo fuera, limpieza y desinfección y demás. En cuanto al ambiente, es necesario que tengan las condiciones óptimas para la especie, ya que si no van a cursar con estrés y pues lo mismo, puede terminar siendo un factor en la proliferación de esta cepa. En cuanto a la genética, como se mencionó al inicio de la presentación, hay líneas genéticas que no poseen estos receptores, por lo cual no es una afección frecuente. Y ya por último, la vacunación, que se da en los primeros días de vida, ya que son 3 semanas antes de la aparición del problema, y la inmunidad puede ser hasta de 100 días. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Perfecto. Muy bien, Fernando y Mayra.
Eso, eso lo recuerdo hace mucho tiempo. Muy bien, Aldo. Nada más cerrando, cuando ustedes hablan de colibacilosis neonatal, la mayor cantidad de cerdos afectados van entre los 2 días de nacido y los 10 días de nacido máximo. Y como lo dijo Mairani, es importante que ustedes recuerden que el cuadro clínico es con diarreas por esta mala absorción de nutrientes. Hay deshidratación, entonces los lechoncitos se ven como muy adelgazados, pero es muy característico la leche coagulada en estómago. Si ustedes dicen, a ver, hay diarreas del día 2 al día 10 de nacimiento, hacen necropsia y en estómago hay leche coagulada, es colibacilosis. Recuerden que cuando ustedes hacen un diagnóstico de colibacilosis, tienen que mandar el estómago para hacer aislamiento bacteriano, por supuesto, de coli. Si sale negativo, pues no es colibacilosis, es otra cosa. Pero no pueden mandar intestino, ¿por qué? Porque es flora normal E. coli en intestino y siempre va a salir positivo. Entonces, el diagnóstico de colibacilosis es en estómago, que no tendría que estar la E. coli, ¿de acuerdo? Algo también importante es, comentó a Mairani sobre el pH de la diarrea. La mayoría de las veces es básico. Ajá. Ahorita vamos a ver una enfermedad que es diarrea epidémica porcina, que siempre es ácido, la diarrea siempre es ácida. En el caso de E. coli, la mayoría de las veces es diarrea secretora, por tal motivo es básico el pH. Y en el caso de Aldo, en el caso de enfermedad del edema, es por supuesto esta bacteria EDEC o STEC, que produce la toxina Shiga, pero las lesiones son vasculares, entonces se va generando un edema principalmente en tracto digestivo. Hay muchísima, pues sí, acumulación de líquido. A nivel de piel se puede observar el signo de Godet, edema en los párpados, en la cara. Y un dato característico es la signología nerviosa. Pero esto que le estoy comentando, lo que presentó Aldo, es en cerdos en crecimiento. No es en cerdos en maternidad, como la presentación de coli de los 2 a los 10 días. La digestiva, no es esa. Es después del destete, ya que están en crecimiento, es cuando se observa más esta producción de toxina Shiga y obviamente genera esa signología nerviosa y cuando ustedes abren, hay edema en todo el estómago. Por ahí Aldo presentó una diapositiva en donde se veía las asas intestinales y obviamente pues lleno de edema. Es así como pueden identificar la participación de colibacilosis en las enfermedades del cerdo. Una es diarreica con coágulos de leche que es característico y la otra es signos nerviosos y edema en otra etapa productiva que es crecimiento. Muchísimas gracias, Aldo y a Mayrani. A usted. Ahora nos vamos con diarrea epidémica porcina, que la presentará Caro. ¿Ya estás lista, Carolina? Sí, ahorita la proyecto. Sí, por supuesto. Gracias, Caro.
Ok, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la diarrea epidémica porcina, eh, conocida como PED o diarrea epidémica de los cerdos. Bueno, el agente etiológico es un virus perteneciente a la familia Coronaviridae, la subfamilia Coronavirinae y el género Alpha Coronavirus. Es un virus envuelto, tiene una cápside helicoidal y su genoma es ARN monocatenario. Su diámetro es de 95 a 190 nanómetros. Y bueno, cuenta con 4 proteínas estructurales. La proteína S, la M de membrana, la N de nucleocápside y la E de envoltura. Y bueno, una de las más importantes sería la proteína S, ya que esta le permite adherirse a la célula y fusionarse con la membrana para poder ingresar hacia el enterocito. Bueno, en un poco de historia, el virus apareció por primera vez en Inglaterra y en Bélgica a finales de los años 70. En 1971 se observaron brotes agudos de diarrea en cerdos de engorda y finalización. Y bueno, esta enfermedad se extendió a otros países en Europa y adoptó el nombre de diarrea viral epidémica. En 1980, en Bélgica, se realizaron inoculaciones experimentales con un aislado belga, la cepa CB777, y esto reveló que el virus tenía enteropatogenicidad en los lechones y en cerdos en crecimiento. Y fue aquí donde adoptó el nombre de diarrea epidémica porcina, PED, y virus PED. En 1982, en Asia, se notificaron por primera vez epidemias por el virus, y estos brotes continuaron hasta el año 2000. Bueno, todo cambió cuando en 2010 en China ocurrieron brotes de PED por cepas altamente virulentas, lo cual provocó la pérdida de más de 1 millón de lechones en un año. Bueno, en 2013 en Estados Unidos se notificó por primera vez la presencia del virus, y en pocos meses este se extendió rápidamente por todo el país, lo que causó importantes pérdidas económicas. Igual, en el mismo año, en México, en julio y agosto, se confirmó la presencia del virus por métodos como inmunocromatografía y PCR, siendo actualmente endémica en la mayoría de los estados mexicanos productores de cerdo. Y bueno, las cepas iniciales del virus, las que comenzaron en Europa, se denominaron cepas clásicas, y las cepas identificadas desde 2010 que aparecieron en China se consideran como cepas emergentes. Bueno, la patogenia. El virus puede transmitirse por vía directa, a través de la ingesta de heces contaminadas o por el contacto con cerdos infectados. Y tiene una transmisión indirecta por personal, vehículos, material o alimento contaminado. Bueno, el virus entra por vía oral y comienza su replicación en los enterocitos a las 12 o 18 horas después de que entra, y alcanza un máximo de replicación entre las 24 y 36 horas. Bueno, cuando se replica, lo que provoca en el intestino delgado es la degeneración de los enterocitos y la reducción en la altura de las vellosidades intestinales, lo que provoca mala absorción y en consecuencia diarrea y deshidratación. Y bueno, los cerdos pueden eliminar al virus en las heces de 7 a 9 días después de que presentan los signos, pero también puede ocurrir hasta por 35 días. Bueno, afecta a cerdos de todas las edades, y en los lechones de 1 semana de edad pueden morir por deshidratación. La morbilidad en lechones es del 100% y la mortalidad puede ser del 50 al 100%. En el caso de las cerdas, la diarrea es variable y estas pueden mostrar solo depresión y anorexia. Y en los cerdos en engorda,
pueden presentar heces acuosas por una semana y a menudo muestran anorexia y depresión grave. En este caso, la morbilidad es mayor al 50% y la mortalidad es del 1 al 3%, es una mortalidad baja. Y si la enfermedad se presenta en una granja de cría, esta se autolimita y termina cuando las cerdas gestantes desarrollan inmunidad lactogénica, con la cual pueden proteger a sus crías. En los signos se observa diarrea acuosa, vómito, pérdida del apetito, depresión, deshidratación, lo cual es la causa de muerte en los lechones. Y bueno, los cerdos adultos se recuperan. Aquí en la imagen A podemos observar una camada de lechones que están infectados, los cuales presentan diarrea acuosa y se observan emaciados. Y bueno, aquí está un lechoncito con la diarrea amarillenta acuosa. Así se puede observar. Y en la imagen C hay vómito amarillo y blanco, que es típico de los lechones lactantes. En las lesiones se observa el intestino delgado distendido con líquido acuoso y amarillento, la pared intestinal delgada y disminución de la longitud de las vellosidades intestinales. Aquí está, la pared se observa delgada con el líquido amarillento. Y aquí está la atrofia de las vellosidades intestinales. El diagnóstico se puede realizar por PCR, ELISA, inmunocromatografía para detectar el antígeno en las heces, inmunohistoquímica o por aislamiento viral. Y bueno, la toma de muestra debe de ser dentro de las primeras 24 a 48 horas en las que se manifiestan los signos clínicos. Las muestras pueden ser heces frescas, contenido intestinal o porciones del intestino delgado. En los diagnósticos diferenciales tenemos a GET, que es la gastroenteritis transmisible, igual es una enfermedad causada por un coronavirus, el rotavirus, criptosporidiosis, parasitosis por nematodos y enfermedades gastroentéricas bacterianas. Bueno, no existe un tratamiento específico y actualmente no hay una vacuna eficaz disponible en América. Lo que se puede realizar para cortar el ciclo es la utilización de sistemas todo dentro, todo fuera y medidas de bioseguridad estrictas para prevenir la entrada o diseminación del virus. No se debe introducir cerdos con un estatus sanitario desconocido. Sí, se debe realizar un control de los desplazamientos de los cerdos, del material y personal dentro de la explotación. Se debe realizar la desinfección de vehículos, de todo el equipo y eliminar a los cerdos muertos y el estiércol correctamente. También hay una práctica que se realiza, que sería el feedback en cerdas gestantes, donde se les suministra por vía oral a las madres el intestino delgado o la diarrea de los lechones lactantes que tengan entre 12 y 18 horas de haber comenzado con la diarrea, ya que en este momento hay una alta carga viral en la mucosa intestinal. Bueno, previo a esto se debe tener un diagnóstico por laboratorio de la presencia del virus de la diarrea epidémica porcina, pero esta práctica no se ha demostrado que provoque una inmunidad sólida y que esta pueda ser transferida a los lechones, además de que se podrían presentar otro tipo de enfermedades. Eso sería todo. Muy bien, Caro. En el caso de diarrea epidémica hay que recordar que es la diarrea viral con mayor mortalidad. Y esta diarrea viral deja a los lechones, o sea, les provoca una diarrea ácida, les provoca vómito, como lo veían en las imágenes. Y esta diarrea ácida se genera por la replicación y pérdida del epitelio
pues por la replicación del virus, ¿no? A nivel de intestino delgado. Prácticamente la mortalidad está enfocada a los primeros 2 días del nacimiento. Los primeros 2 días hay diarrea y prácticamente todos los lechones mueren. Aquí lo está presentando Caro, esa diarrea acuosa, vómito, pérdida del apetito, depresión, etc. En el caso de adultos, no tienen esa mortalidad, nada más en los lechones. De hecho, en la foto del cerdito, de la parte posterior, se ve esa diarrea pues amarilla y normalmente tienen la zona perianal enrojecida. ¿Por qué? Porque es una diarrea muy ácida. Eso es algo muy característico. Mortalidades altísimas, casi prácticamente el 100%. La edad, desde el día de nacidos hasta los 3 días de edad, es cuando les afecta y cuando mueren. Y aquí lo que ustedes ven del lado derecho en el inciso C es vómito. Cuando hablábamos de colibacilosis, hablábamos de otra edad, que son un poquito más grandes. La mortalidad no es tan alta. La diarrea normalmente es alcalina. Y allá lo que vemos son coágulos de leche en el estómago. Aquí es vómito amarillo o blanco, precisamente porque el lechón está amamantándose. Como les comentaba, las etapas más grandes, o sea, cerdos en engorda o crecimiento, prácticamente no mueren, mucho menos los adultos, pero sí les genera vómito. Eso es bien importante. Lo relacionado a feedback. El intestino replica este virus ARN y el líquido que contiene el intestino delgado, ni el estómago ni el intestino grueso, ¿de acuerdo? El líquido de intestino delgado de lechones enfermos se mezcla con leche y se les da de tomar a las cerdas. ¿Qué es lo que normalmente pasa con una enfermedad que tiene una presentación digestiva? Para controlarla se necesitan inmunoglobulinas A, es decir, cuando yo pongo una vacuna vía intramuscular, lo que me genera son anticuerpos, pero son proteínas que son estas inmunoglobulinas G. Y yo necesito tener anticuerpos en mucosas. Entonces necesito inmunoglobulinas A. Por eso ha sido de muy difícil control, porque quieren generar anticuerpos inyectando vía intramuscular, pero generan IgGs y yo necesito IgAs porque está en mucosa la infección. Por eso es que sí se genera sí se generan anticuerpos, inmunoglobulinas A, cuando yo doy esa mezcla vía oral a las hembras adultas. Lo que no se ha comprobado es qué tantos anticuerpos pueden transmitir IgAs a través del calostro. Sí funciona, ¿de acuerdo? El feedback sí funciona, pero el riesgo es que vayan otros patógenos en ese intestino de lechón que al momento de dar el feedback a la hembra no nada más adquiera diarrea epidémica porcina, bueno, el virus de diarrea epidémica porcina, sino otros patógenos. Pero hasta ahorita ha sido la mejor solución para el control de diarrea epidémica porcina y es por que estoy generando anticuerpos en tracto digestivo, que es donde va a infectar el virus. Si ustedes recuerdan, bueno, es que no me acuerdo cómo están ahorita los calendarios de vacunación, pero cuando éramos bebés nos dieron unas gotitas de la vacuna de poliomielitis, así nos vacunaron. Son unas gotitas que es virus atenuado y después de cierto tiempo nos dan otra dosis. Generamos
la cantidad suficiente de anticuerpos vía oral para que el problema de poliomielitis pues, prácticamente a nivel mundial se haya controlado. Y no recuerdo, para hacer el diagnóstico normalmente tiene que ser por PCR, o también se puede aislar el virus en células Vero, que son de riñón de mono verde africano. Es una línea celular permisiva para la replicación del virus y pueden ser las dos formas de diagnóstico. Aunque con los síntomas y la mortalidad que les comento, prácticamente es un diagnóstico definitivo, es un diagnóstico muy fácil. La pared de los intestinos está completamente adelgazada porque se pierden las vellosidades, más lo que les comenté ya, ¿no? Altísima mortalidad, vómito, muerte en los primeros 3 días de vida y diarrea ácida. Con eso pueden hacer su diagnóstico presuntivo y el definitivo con PCR o aislamiento viral. Muy bien. ¿Alguna duda de diarrea epidémica porcina? Por cierto, nada más les comento, en el 2013 aparece en Estados Unidos, parece que llega a México, a la zona del Bajío, y la cepa que llega es la de Colorado, le llamaron CV777. Es la cepa que empezó a moverse en México, pero las mutaciones de los virus ARN han hecho que ya existan 3 variantes más. Es el mismo diarrea epidémica porcina, pero con algunas mutaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta de diarrea epidémica porcina? No, doctor. Ok. Muy bien, muchas gracias, Caro. Perfecto. Ahora vamos con Yareli. Nos va a presentar una enfermedad que es brachispira y odisentería. Adelante, Yareli, por favor. Sí, doctor. ¿Ya se ve? Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, yo les voy a presentar disentería porcina causada por Brachispira idiosenteriae y también es conocido como chorro negro, diarrea hemorrágica, enteritis hemorrágica y diarrea sanguinolenta. Un poquito de introducción sobre esta enfermedad. Bueno, la disentería porcina es una enfermedad que afecta al intestino grueso del cerdo y causa una colitis mucohemorrágica que se va a manifestar por la eliminación de heces blandas que pueden contener moco, material necrótico o sangre en los casos más graves. Además, genera un retraso en el crecimiento. Bueno, principalmente afecta a cerdos de engorda, pero también puede llegar a afectar a los lechones destetados que estén en desarrollo y ocasionalmente en cerdas. En cuanto a la historia, fue descrita por primera vez en el año 1921. Después, en 1968, se observó mediante microscopía óptica y electrónica el contenido de las heces de cerdos enfermos y se observó en ellas espiroquetas asociadas con los signos clínicos y lesiones de la disentería. En 1971, Taylor y Alexander aislaron por primera vez espiroquetas beta-hemolíticas aerobias en heces de cerdos enfermos y así pudieron reproducir la enfermedad. En ese mismo año, en 1971, en Estados Unidos, Harris denominó el agente como Treponema idiosenteriae. Ese fue su primer nombre. Y posteriormente se reclasificó dentro del género Serpulina. Hasta que en 1997 se compararon secuencias de ADN de Brachispira con Serpulina
y se demostró que tenían una similitud superior al 96%, entonces se propuso la inclusión de serpulina en el género de Brachyspira, y su nombre actual es Brachyspira idocenteria. Bueno, pues la disentería porcina es causada por Brachyspira. Es una bacteria en forma de espiral, que es una espiroqueta, es gram negativa y es anaerobia. Produce una hemolicina y posee un número variable de flagelos que va de 7 a 14, que le confieren una gran motilidad y esto le ayuda a la infección. Los cerdos enfermos pueden eliminar de 107 a 109 espiroquetas por gramo de heces, y la Brachyspira es muy resistente en el medio ambiente. Sobrevive a temperaturas de 10 grados centígrados y en presencia de materia orgánica puede mantenerse viva más de 70 días. En heces se mantiene viva 7 días a 25 grados centígrados y si está a 37 grados centígrados solo se mantiene viable por 24 horas. Es muy sensible a la mayor parte de los desinfectantes, principalmente a los fenólicos y compuestos de cloro. En cuanto a su epidemiología, es de distribución mundial y en algunos países del 30 al 40% de sus granjas tienen disentería porcina. Tiene una morbilidad del 90% y una mortalidad del 50%. Se hace enzótica en las granjas que ya fueron infectadas y genera grandes pérdidas económicas por lo mismo de que no van a generar ganancia de peso y que pues, la mortalidad genera pérdidas. Además, su periodo de incubación va de 1 a 3 semanas y este se transmite mediante fomites. ¿Cuánto va a ser la supervivencia de Brachyspira dentro del medio? Bueno, si se encuentra en cerdos va a ser 70 días, en ratones va de 6 meses a 1 año, en ratas va de 2 días, en perros sobrevive 13 días. Bueno, aquí en heces húmedas y frescas va de 60 a 112 días y en heces secas de 7 días, como lo había comentado, y las aves solamente dura 8 horas. Los signos clínicos en cerda, pues los signos en cerda son un poco frecuentes, a no ser que la enfermedad aparezca por primera vez. Y los signos en lechones lactantes pueden sufrir una grave disentería aguda. Las heces van a ser pastosas de color marrón claro, con o sin sangre y moco. Va a tener una pérdida de la condición corporal. Y aquí las cerdas pueden ser portadoras asintomáticas. Los signos cuando están en crecimiento y engorda, los primeros signos que aparecen van a ser diarrea pastosa, que mancha la piel del periné debajo del ano. Inicialmente la diarrea va a tener un color marrón claro, con un moco de consistencia como gelatinosa e hilos de sangre. Y va a tener los flancos hundidos, va a perder parcialmente el apetito y en algunos casos puede generar muerte súbita. A medida que la enfermedad progresa, puede aparecer sangre en cantidades cada vez mayores, haciendo que las heces pasen de tener a un color pues medio rojizo a un color más oscuro. El cerdo pierde rápidamente el apetito y la condición corporal, se deshidratan y los animales tienen un aspecto muy flaco con los ojos hundidos. Las lesiones que va a generar, pues a la necropsia vamos a observar que el ciego y el colon van a estar dilatados, la pared intestinal no va a tener brillo y va a tener un color mate, va a presentar edema, hiperemia de los vasos mesentéricos, y en el intestino grueso va a tener contenido más blando y mucoso, estrías de sangre, fibrina, material necrótico, mucosas encruzadas, y se pierde la apariencia rugosa del intestino. En cuanto a la patogenia, pues tras su entrada por vía oral, Brachyspira va a sobrevivir al pH ácido que tiene el estómago. Va a atravesar el intestino delgado hasta alcanzar su órgano diana, que es el intestino grueso. Estas espiroquetas van a proliferar e invadir las criptas de la luz del colon y el ciego en el intestino grueso. Van a ser varios factores que afecten esta proliferación de las espiroquetas. Principalmente va a ser la dieta, la microbiota intestinal y también factores de virulencia bacterianos como son esa actividad quimiotáctica por la mucina y la motilidad que tienen los medios densos como es el moco. La colonización de las criptas va a provocar la producción de moco en las mismas y esta producción de moco va a favorecer la proliferación de espiroquetas hasta alcanzar
concentraciones de 106 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, perdón. Además, se va a producir un cambio marcado en la composición de la microbiota intestinal, que va a pasar de predominantemente gram positivas en un animal sano a mayormente gram negativas en un animal con disentería porcina. Estas espiroquetas ya van a presentar, que van a estar en el lumen intestinal, van a penetrar las células del intestino y van a provocar esa pérdida de la cohesión de los enterocitos, causando necrosis y desprendimiento de la parte del intestino. Ya cuando las espiroquetas logran alcanzar la lámina propia y dañan los vasos sanguíneos, se producen esas hemorragias. Y la sangre va a salir con gran cantidad de moco en las heces. En cuanto a la prevención y control, como lo hemos visto, va a ser un manejo de todo dentro, todo fuera. Va a tener que ser una limpieza y desinfección completa de las salas, no mezclar a los cerdos. Se pueden utilizar antibióticos para su control, pero requiere periodos muy largos y además puede ser bastante caro. Todos los animales que sean de reposición deben proceder de un proveedor negativo a disentería. Y en algunas zonas hay vacunas disponibles que pueden ser útiles, pero en otras zonas no hay vacunas. Se debe de evitar la llegada de cerdos que pueden ser asintomáticos y se debe de someter a los animales nuevos a una cuarentena. Y en esta cuarentena pues no hay que medicarlos para poder observar posibles signos de esos que nos dé sospecha de disentería porcina. El diagnóstico diferencial pues va a ser con todas las que nos estén dando un cuadro entérico, como Leucemia intracelularis, Brachyspira pues Pilus coli y Brachyspira todas las que hay. E. coli, Yersinia enterocolítica y Trichuris. En cuanto al diagnóstico, para que nos ayude a diagnosticar la enfermedad, van a ser mediante los signos clínicos de diarrea con sangre y moco, a la necropsia, ya que esta enfermedad es restringida en el intestino grueso, mediante un cultivo bacteriano para la identificación de una espiroqueta beta hemolítica y por PCR de las heces. Y ya, sería todo. Muy bien. ¿A qué edad afecta esta enfermedad, Carol? ¿O en qué etapas productivas? Principalmente en engorda, pero también puede afectar a lechones destetados y en desarrollo. Exactamente. La mayor casuística de animales infectados con esta espiroqueta es engorda. Empiezan, ya lo comentó Carolina, con esa diarrea pastosa y hay pérdida pues del apetito. De repente hay alguno que otro cerdo que muere súbitamente y no duden en sospechar de Brachyspira iodisenteriae o de la enfermedad de disentería porcina cuando ven diarreas con sangre en engorda, ¿sí? Hay estrías de sangre, si uno revisa intestino grueso, hay fibrina, hay material necrótico, como comentaba Caro, se pierde esa rugosidad del intestino y si hacen PCR será suficiente para aseverar que es diarrea con sangre. Cuando ustedes ven los cerdos de engorda, no todos, es decir, muy pocos cerdos del total presentan la sintomatología. No es una enfermedad con alta morbilidad, pero sí es muy aparatosa porque estar viendo un cerdo adulto que tiene diarrea profusa con sangre evidente, pues genera desconcierto, ¿no? Dicen, pues, ¿qué le pasa a este cerdo? Hay algunos que pierden el apetito y otros no mucho, entonces siguen comiendo y tiene ahí su diarrea con sangre, como que no nos hace lógica eso, pero repito, enfóquense en
diarrea con sangre, cerdos de engorda y estas, ¿cómo decirlo? Estas lesiones cuando uno hace la necropsia relacionado a la dilatación del colon, que es donde se va a estar replicando, edema, va a haber por ahí también esa hiperemia de vasos mesentéricos, etc. Eso ya lo comentó Caro. Muy bien, Caro, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda de brachispira iodisentería o disentería porcina, que es la enfermedad? Nada más que la expuse yo, profe, Yareli. Perdón. Perdón, Yareli. Caro expuso diarrea epidémica. Perdón, Yareli. Sí, está bien, profe. Muy bien. Gracias, Yareli. Muy bien. Ahora vamos con una enfermedad más. La cuarta enfermedad, ileitis. Voy yo. Nos la va a dar Jessica. Adelante, Jessica. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien, Jessica. Ay, perdón. No sé qué estoy haciendo, me estoy peleando. No te pelees, Jessica. Hoy es viernes, tenemos que estar felices Sí. y tranquilos. No sé qué pasa. Perdón. Es que me aparece como dejar de compartir. Ah, Cuando la haces grande, ya. Ya, ¿no? ¿Sí se ve? perfecto, sí, ya se ve. A ver. Ya se ve. Bueno, las sinonimias son enteropatía proliferativa porcina, ileitis proliferativa, adenomatosis intestinal, ileitis terminal y enteropatía hemorrágica proliferativa. En 1931 se describió por primera vez como una enfermedad entérica que presentaba pérdida de peso, diarrea y en algunos casos muerte súbita. La enfermedad se denominó enteropatía proliferativa, haciendo referencia a los cambios macroscópicos de hiperproliferación en enterocitos y pérdida de la estructura intestinal en determinadas zonas del intestino delgado, mayormente, bueno, más que nada en ilio. A principios del 1970, una bacteria previamente no reconocida se asoció con enteritis proliferativa en cerdos. Sin embargo, como es muy difícil de cultivar in vitro, no fue hasta principios de la década de 1990 cuando se caracterizó adecuadamente por el doctor Gordon Lawson, quien demostró que los bacilos curvos estaban dentro de los enterocitos intestinales, en particular en el citoplasma apical de las células epiteliales de las crestas. Es una bacteria gram negativa intracelular obligada que es muy difícil de cultivar in vitro, entonces se denominó Lawsonia intracelularis por el reconocimiento al doctor Lawson, quien es un doctor que, bueno, primero estudió ciencias agrícolas y posteriormente ya se tituló como veterinario y falleció en 2018. No vivió para ver la pandemia. Etiología. El agente causal es Lawsonia intracelularis, la cual es una bacteria intracelular obligada anaeróbica. Es un bacilo gram negativo, tiene un flagelo que le permite tener movimiento en el intestino y ayuda a fijación y penetración a los enterocitos. Los signos clínicos
bueno, afecta más que nada a animales mayores a 4 semanas de edad. Puede ser asintomática, perdón, subclínica o presentar diarrea que puede ser de gravedad variable. Esas pueden ser negras alquitronadas o ser una diarrea sanguinolenta, disminución en la tasa de crecimiento, anorexia, debilidad, morbilidad 10 a 15% y mortalidad 50%. Encontré datos muy variables de esos. Entonces, pues terminé dejando esta morbilidad y mortalidad que los encontré en el Zacari, pero encontré que eran, encontré muy variados. La transmisión es fecal-oral. El cerdo comienza a eliminar el agente en heces 7 días después de la infección y continúa eliminándolo hasta por 2 semanas. La diarrea se presenta a los 9 días después de la infección y en promedio perdura 21 días. Patogenia. Las bacterias se unen a la membrana de la célula y penetran en el enterocito mediante una vacuola endocítica, la cual se rompe en un plazo de 3 horas y la bacteria crece y se multiplica en el citoplasma. El mecanismo a través del cual la bacteria impide la maduración de la célula y deriva del ciclo celular a mitosis y la proliferación no se conoce con exactitud. De hecho, se sabe muy poco de la patogenia como tal. Estos cambios celulares son los que dan lugar a las lesiones características de la enfermedad, que son las células proliferativas en el intestino. Bueno, ahorita las vamos a ver algunas imágenes. El incremento de la mitosis sugiere un proceso neoplásico y de ahí el nombre de adenomatosis intestinal. Las células epiteliales infectadas propagan la infección a medida que se dividen y migran. Las paredes intestinales presentan pegamentos, hemorragias y fibrina en mucosa, los cuales son cambios que causan la disminución en crecimiento y pérdida de peso. Inmunosupresión con reducción de linfocitos TCD8 y linfocitos B. En lesiones, las paredes intestinales engrosadas presentan plegamientos, hemorragias y fibrina en la mucosa. Microscópicamente, las células de las criptas presentan bacterias en el citoplasma. Engrosamiento de la pared intestinal con una apariencia rugosa o cerebriforme. La ausonia intracelaris estimula la proliferación de células epiteliales en las criptas de intestino delgado y causa necrosis y hemorragia. Las lesiones se observan principalmente en ilion terminal, pero comúnmente se extienden a valva fecal y primer tercio del colon proximal. Puede haber contenido intestinal sanguinolento ocasionalmente con coágulos de sangre evidentes. Y en ocasiones severas, las lesiones pueden estar presentes entre yeyuno, ciego y colon distal. Aquí hay unas imágenes. En esta podemos ver el engrosamiento de la mucosa intestinal con aspecto cerebriforme, resultado de la hiperplasia epitelial inducida por la ausonia. En esta imagen de arriba vemos hiperplasia de la mucosa con presencia de hemorragia en el túnel intestinal. Bueno, de hecho más bien son coágulos ya. Y abajo se ve la necrosis de mucosa ileal y presenta membranas diftéricas en el lumen de la mucosa. La presencia de leuconia en el citoplasma apical de los enterocitos se ve con tinción de plata Warthin-Starry. Con tinciones de plata se debe buscar en el borde apical de los enterocitos estructuras alargadas que se observan ligeramente café y corresponde a la bacteria. Hiperplasia de enterocitos. Se puede observar una marcada proliferación hiperplásica de células epiteliales de las criptas inmaduras y las células epiteliales infectadas propagan la infección a medida que se dividen y migran. En cortes histológicos es importante observar el interior de criptas intestinales.
Bueno, como resumen, las lesiones se caracterizan macroscópicamente por engrosamiento y aspecto corrugado de mucosa intestinal. Intestino delgado presenta enteritis proliferativa hemorrágica y necrótica, principalmente ilion y en menor medida ciego y colon. Y microscópicamente por hiperplasia de criptas, proliferación de enterocitos inmaduros y disminución total o parcial de células caliciformes. Como prevención y control están limpieza de instalaciones, adecuado manejo de animales para evitar estrés. Mencionan el uso de antibióticos en el alimento en dosis profiláctica, pero también mencionan que se trata de usar lo menos posible por el asunto de resistencia a antibióticos y, bueno, no sé si todavía se use. Y también mencionan una vacuna viva atenuada, más bien es una bacterina, administrada vía oral a través del agua de bebida. Y ya, por mi parte es todo. Bueno, solamente en un artículo encontré que las formas de presentación eran hemorrágica o aguda, crónica y subclínica, pero en otras fuentes que busqué no la mencionan, entonces preferí dejarlo como general, que es la presentación en recién destetados mayores de 4 semanas, pero también mencionan que pueden ser de cualquier edad. Mencionan un rango de 4 a 12 semanas. Y ya, por mi parte es todo. No sé si guste complementar con algo. Sí, gracias, Jessica. Efectivamente, los cerdos afectados son los que tienen más de 4 semanas de edad. Alrededor de las 8 semanas o 10 semanas es donde más incide esta enfermedad, pero eso se asocia a la exposición al patógeno. Normalmente no es como un virus de Augeski muy abrupto que entra y a los 4 días ya está explotando por todos lados, no. Depende también mucho del sistema inmune digestivo, de ir, ¿cómo decirlo?, de ir conteniendo a esta Lawsonia, y al final los cerdos terminan con la afección clínica digestiva simplemente por el hecho de ir invadiendo el intestino delgado, específicamente el ilion, y hay un engrosamiento muy evidente de la mucosa intestinal a nivel del ilion. Esto no lo olviden porque aunque clínicamente los cerdos vivos no presentan, ¿cómo decirlo?, un signo patognomónico, cuando ustedes hacen la necropsia y ven que el ilion está súper engrosado, seguramente es Lawsonia intracellularis. La diarrea aguda normalmente está asociada no a la infección, sino al uso del intestino delgado y a una mala absorción. Es decir, no es una espiroqueta tan agresiva como para que se presenten los signos clínicos en una manera aguda, sino el hecho de que esté invadiendo, y de repente hay un desequilibrio de la absorción porque la mucosa ya está sumamente engrosada, es lo que genera la diarrea. No es un periodo de incubación corto, es un periodo de incubación bastante largo. Sí van a dejar de comer, sí hay debilidad, pero como ya se comentó, la morbilidad pues es del 10%, y de esos muere la mitad. Entonces no es una enfermedad que mate a los cerdos, pero sí se genera esta depresión del sistema inmune digestivo por que el espiroqueta está ahí metiéndose. Y también, ya lo comentó Jessica, la hiperplasia de los enterocitos es el signo principal. Ese engrosamiento que les comentábamos hace un momento a nivel de ilion, por la infección de esas, por la infección por las espiroquetas de las células,
que van migrando, se genera la hiperplasia. Eso puede ser muy, muy evidente, o el signo, o lesión más bien, no es signo, la lesión más evidente o lesión patognomónica. No quiero ser reiterativo, pero recuerden esta hiperplasia de enterocitos por la replicación de la Lawsonia en ilion. Cuando vean una descripción, si quieren verlo así en el examen, aunque los confunda con todo lo demás, la que genera ese engrosamiento de hiperplasia de enterocitos a nivel de ilion es esta enfermedad. ¿De acuerdo? Preguntas de la Lawsonia intracelularis. ¿Nadie? No, doctor, todo bien. Ok, miren, pues entonces ya estamos a nada de terminar. El lunes terminamos. Coccidiosis, Paola va a dar el lunes. Intoxicación con sal, Abigail. Cisticercosis, Pablo y César. Leptospirosis, Mónica. Y finalmente Gustavo con cistitis pielonefritis. El lunes acabamos todas las enfermedades. Programamos, como ya habíamos comentado. A ver dónde quedó. Sí. 5, 26, 28. Sí, el 31. El jueves 31 de marzo sería el último parcial. Y pues eso sería todo, jóvenes. Me da gusto verlos. Qué bueno que están bien. El lunes nos conectamos a las 7. Empezaremos 7:10 en punto, precisamente para terminar con las 5 exposiciones. Y pues les deseo un excelente fin de semana. Y estén muy Gracias, bien. doctor, igualmente. Saludos a Sí, todos. igualmente. Nos vemos igualmente. Saludos. Más tarde les mando sus calificaciones.